Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Promociona tu negocio, marca o servicio. Mejora tus ventas. Más de 3.000 views. Más de 35.000 reproducciones. Interacciones en vivo. Noticias, deportes y entretenimiento. Pauta con nosotros. ChromaClick está genial. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena. Hoy leo azul, camisa azul, porque tengo a un gran amigo que no lo veía de hace 30 años, al menos personalmente, ¿no? Creo que nos escribimos todos los días en los grupos de WhatsApp en que estamos, que a veces eso hace de que pareciera que estuviéramos en contacto, ¿no? Y de azul porque es un buen hincha melecista, que eso es muy importante. Pero terminantemente prohibido hablar de fútbol en esta entrevista. Estoy con mi gran amigo, el ingeniero, ya vamos a ver después todo lo que la vida lo ha llevado, pero como el ingeniero, así como lo terminé conociendo, a mi amigo Eduardo Villacrés. ¿Qué tal, Beto? Qué gusto estar aquí en este programa que es tan reconocido y para mí es un verdadero privilegio que me hayas invitado. Muchas gracias estamos. Por tus palabras. Nosotros siempre llegamos a ese círculo, obviamente del invitado y un poquito más allá, digo yo, ¿no? Porque estamos creciendo impresionantemente y tú eres muy conocedor de eso. Eduardo, La Verdad y la Plena es un poco conocer al invitado desde su propia boca, ¿no? Ok. Guayaquileño. Guayaquileño, nacido en 1964, Capricornio, nací en el seno de una familia muy cultural, artística, como es la familia Manzano Vela. Soy hijo de Sonia Manzano Vela, pues que... Poetisa guayaquileña. Poetisa y música. Ah, música. Así es, y también por el lado de mi familia Villacrés, nos gusta mucho la historia. Yo soy sobrino nieto de Jorge Washington Villacrés Moscoso, el gran historiador guayaquileño. Así que... Para los que éramos filosóficos sociales allá en la época de los 80, 70, los libros... Él era tu tío. Él era mi tío y él dejó pues una prolífica producción en sus libros, que yo creo que todo buen historiador y todo buen ecuatoriano debería leer. El municipio casualmente ha publicado su enciclopedia diplomática, que es una joya. Es una joya para los que amamos la historia, para los que amamos a nuestro país. Es un verdadero testimonio viviente, histórico de la historia, no solo interna del Ecuador, sino de su proyección internacional. Así que yo les recomiendo que se acerquen al municipio y la adquieran, porque es una obra extraordinaria, no puede faltar en ningún hogar. Esa familia, en este caso Villacrés Manzano, vamos a ver en qué momento interviene, porque por ejemplo, tú en algún momento de tu juventud, ¿en qué colegio estabas? Yo me gradué en el colegio Alemán Humboldt, muy buen colegio. Le agradezco mucho a mi colegio que me formó académicamente, pero además me enseñó algo que no sé si todos los colegios hagan. Me enseñó a ser muy crítico.
y más que crítico, autocrítico, a tener una posición frente a todo lo que sucede en la vida y no a seguir un cardumen que te lleva por donde va. Entonces eso lo aprecio mucho y la verdad es que el colegio me enseñó a pensar, diría yo, a tener criterio, a ser muy crítico, muy analítico. Tener una familia, y ahí complemento la pregunta que iniciaba, tener una familia que tiene mucho que ver, con tanta importancia a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel musical, a nivel literario, ¿eso no hace que un joven como que también sienta cierta presión? Mira, yo tengo una parte muy culta, perdón que yo mismo me autoelogie, pero tengo también una parte muy popular. A mí me gustan los libros, pero también me gusta ir al estadio. A mí también me gusta compartir con mis amigos sin ningún tipo de careta. Así que me gustan todos los mundos. Todos los mundos te enseñan algo. De todos los mundos puedes aprender. Y terminas el colegio, terminas en el Alemán Humboldt y cometo el error de estudiar ingeniería. Yeah. ¿Por qué estudié ingeniería? Porque yo siempre admiré a los ingenieros. Para mí los ingenieros, la palabra ingeniería viene de ingenio. Y en mi familia hay algunos ingenieros muy buenos todos. Y yo dije, bueno, yo no voy a ser menos que ellos. Y como mi colegio no tenía sociales, me meto a estudiar ingeniería. Yo puedo decir que soy el único ingeniero que se pasó toda la carrera leyendo historia. Luego de estudiar ingeniería, ahí sí encontré una carrera que me fascinó desde el principio, que fue Ciencias Internacionales en el Instituto de Diplomacia. O sea, te gradúas de ingeniero civil en la época de la Católica. Claro, yo me gradué el año 91 y inmediatamente en el 92 entré a estudiar Ciencias Internacionales. Digo en la época de la Católica porque yo creo que los años mediados del 80 hacia principios del 90 fue una época muy gloriosa, muy trascendental. Sí, la verdad es que la Universidad Católica no tenía pues gimnasios, ni tenía infocus, ni aires acondicionados. La lucha por tener una cancha fue de años. Exacto, pero tenía magníficos profesores. Además era una universidad muy exigente en lo académico. Y yo también tuve la suerte de ser profesor de la Universidad Católica. Y debo confesar que el nivel de nuestra generación, comparado con el nivel de profesionales que ahora se gradúan de la universidad, yo creo que nosotros éramos más completos. ¿Quién tiene la culpa? Pregúntale al de las páginas amarillas. Cuando la universidad le dice al del colegio, el del colegio le dice al de la escuela, el de la escuela le echa la culpa al preescolar. Yo creo que todo es una cadena de vacíos que se van acumulando. Llegan las ciencias internacionales a tu vida. Sí, y descubro mi verdadera vocación. Yo no soy ni ingeniero ni diplomático, yo soy maestro, me gusta enseñar. Nosotros tenemos el colegio familiar, que es la Unidad Educativa Integral Sudamericano, donde soy profesor de Ciencias Sociales. ¿Hace cuántos años tiene ese colegio? Ese colegio ya tiene más de 40 años. Tiene 40 años. Hay una primera etapa donde era regentado por mis padres, el profesor Eduardo Villacrés Columbus, que desgraciadamente en esta pandemia que parece que estamos superando, nos dejó. Y mi madre, pues que siempre fue como el faro de Alejandría del colegio, ¿no? La que daba la luz que teníamos todos. Y yo me he propuesto, y creo que lo hemos logrado, darle una sólida formación humanística a nuestros alumnos. Entonces, ni ingeniero, ni diplomático, ni músico, que también soy bachiller, pero sí maestro. Y estas tres profesiones me han servido para ser maestro. Creo que lo hago bien, o relativamente bien. ¿De qué te encargas ahí? ¿De qué área? Bueno, yo soy el coordinador académico, soy el director del colegio y soy el profesor del área de sociales, donde me gusta exigir. Como yo le digo a mis alumnos, me gusta que los cerebros suden, que los cerebros se esfuercen. Creo que estamos en una época de mucha
alcahuetería académica, ¿no? Ahora todos tienen diplomados, todos tienen doctorados, todos tienen maestrías, pero no saben nada. Y eso es un gran déficit que tiene nuestro país. ¿Cómo enfrentaron esta parte de ese cambio radical que nos obligó la pandemia de pasar de la presencialidad a algo que venía siendo como una opción, estudiar vía online, ¿no? Bueno, fue un reto, nos tuvimos que reinventar. No fue fácil, fue bastante complicado. Al principio era raro tener a los alumnos en una pantalla y escuchar esa voz robótica, ¿no?, que sale de los auriculares. Pero nos acostumbramos. Y como yo les digo a mis alumnos, el internet es como las motos. ¿Y por qué?, me preguntaban ellos. Porque hay gente que usa las motos para comer, para transportar, para ir al trabajo, para mantener a su familia. Pero hay gente que usa las motos para matar, para robar, para cometer asesinatos. Entonces el internet es lo mismo. Si tú lo utilizas positivamente, es una herramienta extraordinaria. Es uno de los inventos más extraordinarios de la humanidad. Pero si lo utilizas para hacer trampa, para plagiar trabajo, para que en los exámenes te soplen, entonces no te va a servir de nada. Y eso tiene que ser una de las principales complicaciones en el momento de... Las hay, pero yo... ¿Cómo evalúas? ¿Cómo puedes tomar Yo tomo exámenes orales. ¿Exámenes orales? Sí, los tomo orales. A veces me da risa porque los hago que pongan las manos bajo la barbilla, que cierren los ojos. A ver, sáquese el auricular. Y he descubierto que hay alumnos que tienen un auricular debajo conectado porque les están soplando. Sí, una payasada esta, ¿no? Pero bueno, ya la gente sabe que por lo menos... Pero empezando de que tienes que obligarlo a que prenda la cámara, porque veo a veces unas clases en que solo está el profesor, es el único que tiene, y no exige que el resto encienda la cámara, bueno, por lo menos. Es porque los profesores se han acomodado también a las circunstancias. Hay una especie de compromiso tácito, perverso, entre ciertos profesores y alumnos. El alumno no lo molesta al profesor, el profesor no molesta al alumno. Y todos felices. No. Si a mí, yo veo que hay una cámara apagada en mi curso, a ese le pregunto. Y le pregunto 3, 4 veces. Entonces él ya sabe que si va a entrar a mi clase, tiene que tener la cámara encendida y tiene que estar atento. Porque si no está atento, yo lo voy a descubrir. Y eso en las clases, yo creo que en todo momento, porque el hecho de que apagues la cámara, bueno, a lo mejor aquí me estoy ganando muchos enemigos porque es común. Las misas cuando eran por Zoom. O sea, igual tienes que tener claro, es que estabas en misa en Zoom, no es que estaba para poder, misa, pero la gente desayunando, comiendo. O sea, uno, pagas un taller que te cuesta a lo mejor por Zoom y tienes la cámara apagada o sea, por lo menos que notar un interés, ¿no? Es que para eso hay que ser profesor, pues. Un profesor no es el que más sabe su materia. El profesor es el que enseña. Y si tú ves que hay un tipo divorciado de tu clase y está haciendo su propia agenda, entonces tú no estás siendo profesor. Pues. Tú estás siendo cómplice de que ese individuo no aprenda nada. Entonces hay que ser profesor. Hay mucha gente que se dedica a enseñar, pero lo hace por el sueldo, no porque sienta ese fuego interno que significa enseñar. También, Eduardo, por ese temor que ahora dicen que hasta el alumno te puede demandar en caso de... Bueno, yo he tenido muchísimos problemas, pero es que el que hace las cosas bien tiene problemas. Este señor me está exigiendo que ponga las manos en el Zoom para... Chuta, hasta por eso te pueden ahora... Pero es que la vida es así. Si tú decides hacer algo en tu vida de manera íntegra, tú vas a tener un montón de obstáculos. Y si el primer obstáculo que ves te espanta, entonces dedícate a otra cosa. Así es. Dedícate a la comodidad de que nadie te moleste. Y siento también que en estas etapas de la vida, en este nuevo siglo XXI, como que los padres son más cómplices en ese sentido. Muchos padres no son padres. Okay. Muchos padres no son padres. Muchos padres creen que ser padre es comprarle el último iPhone, darle permiso para que se vaya a la playa con gente que ni conoce, no reclamarle si llega a altas horas de la noche pasado de
de copas. ¿Y por qué? Porque los padres no están siendo padres. Entonces hay una especie de complejo de culpa de, como no te atiendo, no te reclamo. Y la frase que a mí me parece espantosa, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Pero un padre no está para ser amigo, un padre está para ser padre. Para orientar, para guiar. Y la mejor manera de orientar y guiar es el ejemplo. Si un hijo ve que el padre le pega a la mamá, que es vago, que es borracho, que es drogadicto, seguramente va a aprender lo que no tiene que aprender. Son cuestiones básicas que parece que la tecnología nos está haciendo olvidar. Y debemos volver a las bases de la educación. Yo crecí con una madre que fue, bueno, padre y madre para mí, pero con una madre que para mí yo temblaba si me llamaban del colegio, porque casi siempre sabía que le iba a dar la razón al colegio, ¿no? Y era como que a veces yo tenía que decirle, oiga, es para entrega de libretas, no que le van a llamar la atención. Claro. Pero ahora, en cambio, veo padres, cuando voy al colegio donde están mis hijos, sobre todo ya el último que me queda en colegio, y es como que se enfrentan al profesor por cosas que yo digo, sí, debería... Sí. Se echan la culpa. Es que no hizo el deber porque yo no le compré el libro. Es que no hizo el deber porque yo le dije que me cuide porque tenía fiebre. Entonces no dejan que el colegio intervenga. No dejan que el colegio oriente, que el colegio corrija. Ellos echan la culpa y así es difícil. Por eso cada vez que me toca a mí dar el discurso de orden en la incorporación de los bachilleres, yo les digo, gracias padre, porque si no existe ese binomio entre hogar y colegio, no hay alumno que triunfe, no existe. Y en el colegio hay que entrenarlos para que vayan a la universidad. En la universidad no te están viendo que por qué no fuiste, que por qué no asististe, que por qué faltaste. En la universidad tú eres el dueño de tu destino. Y si tú decides faltar a clases y decides no estudiar, nadie te va a llamar la atención, pero en el colegio sí. En el colegio te entrenas para tener orden, puntualidad, conducta, para que tengas una actitud positiva en la universidad. Todo eso tienen que entender los padres. Que si le pides el uniforme no es para fastidiar, sino es para que el alumno sepa que tiene que cumplir con ciertas reglas al lugar donde va a estudiar. Lo mismo es cuando vas a trabajar, tienes que cumplir con reglas donde vas a trabajar. Si tú no cumples con reglas, con disciplina, vas a ser o un muy mal empleado o un mal jefe. En ambos casos eso te va a llevar al fracaso. 58 años, me quiere 58 vueltas al sol, como dicen ahora. ¿Cuántos matrimonios? Uno y se puede decir que es un matrimonio que hemos construido con mi esposa. ¿Cuántos años ya? Tenemos 28 años de casados, tenemos 3 hijos ya profesionales los 3. Y la verdad es que... ¿Qué estudiaron tus hijos? Mi hija mayor es psicóloga y ahora se va a graduar de médica porque quiere ser psiquiatra. Ya está a punto de graduarse médica. Mi segundo hijo es licenciado en comunicación con una maestría en literatura. Y mi tercera hija ya se incorpora de abogada en 2 semanas. Tienes casi varias profesiones ahí. Y se quieren ir, todos se quieren estudiar afuera. ¿Están solteros todavía? La mayor se casa en 15 días, el civil. Caramba. Sí, y ahí el eclesiástico en noviembre. Mis otros 2 hijos no tienen planes de matrimonio. Yo les he inculcado, no que no se casen, sino que antes de acometer con un compromiso tan serio como es el matrimonio, que crezcan en todos los aspectos, no solo en el cultural, sino que conozcan el mundo, que viajen, que miren qué es lo que quieren y no amarrarse tan temprano a estar cambiando pañales, a estar visitando escuelas, jardines de infantes tan joven. Un ser humano que no se ha desarrollado y que se casa joven se siente enjaulado y seguramente va a tratar de escapar. Sí. 28 años ya de Matrimonio, sí. De matrimonio. Sí. Yo me casé en el 1994. Mi esposa es médica, es ginecóloga de profesión. Y es una mujer de la que yo he aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de mi madre, de mi esposa. Y justo hoy, que es 8 de marzo,
Día de la Mujer, pues les damos un saludo a todas las mujeres que son sostén del hogar y que han sabido ser a veces padre, madre de sus hijos, ¿no? Hay que ser valiente para ser mujer en estos países. Y que es un tema complicado y que tocas un tema que es interesante. Hoy por hoy estamos haciendo un estudio en un cantón muy cercano y descubrir que definitivamente la gran diferencia entre ese chico que está en drogas y el chico que está estudiando en la SPOL es la mamá que te La mamá, el hogar. Sí, el hogar, pero hay personas que te dicen, no te lo nombran al papá, no. Dicen, si no hubiera sido por mi mamá. O sea, es un tema, es que, somos una sociedad matriarcal, ¿no? Sí. El éxito de cada uno de nosotros. Es que en un hogar puede faltar un padre y es grave, pero que falte una madre aparte del padre, eso es terrible, eso es espantoso. Por eso es que muchos hogares en el Ecuador están naufragando, ¿no? Acuérdate, justo creo que ayer se recordaba un año más de esa perversa feriado bancario que hizo que creo que 1 millón de ecuatorianos abandonaron el país y quedaron los hogares destruidos, porque muchas madres tuvieron que irse, muchos padres tuvieron que irse y los niños quedaron al cuidado de los abuelos, porque ya no tenían la energía para orientarlos. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. Hoy estamos viviendo las consecuencias de hogares destruidos. Claro, y fue, yo creo que un cambio radical, así como ha sido la pandemia para todo el tema digital. La pandemia ha sido, todavía no sabemos bien cuántos daños ha provocado las pandemias, pero seguramente en las mujeres ha sido mucho peor que en los hombres. Imagínate estar encerrada con tu verdugo, estar encerrada si eres jovencita, con el que te va a violar, estar encerrada con toda esa violencia doméstica que en muchos hogares del Ecuador se da. Eso debe ser algo espantoso, ¿no? No, y hay datos estadísticos que todavía no se revelan, pero yo creo que ha habido el crecimiento poblacional del Ecuador después de la pandemia es impresionante. ¿Ah? Yo creo Va a haber un salto. Yo creo que el Ecuador tiene el triste récord en América Latina de ser, creo que es el segundo país con más embarazos en adolescentes, lo cual es terrible. Y muchas veces estos embarazos son violaciones de padrastros, de padres, de hermanos, de tíos. Y bueno, eso es producto de la escasa educación que existe en muchísimos hogares del Ecuador, no existe una verdadera relación familiar. No salimos de la pandemia, estamos en tiempos de guerra. Sí, bueno, estamos viendo a Ucrania atacada por Rusia. Y yo comparaba a Ucrania con Ecuador. Yo me imagino que Ucrania ve a Rusia como el Ecuador vio en su momento al Perú. El 41 el Perú nos invadió por tierra, mar y aire. Y el Perú decía que nos había invadido porque el Ecuador había atacado al Perú. Imagínate un país que no tenía ni siquiera un ejército bien entrenado, numeroso y bien armado. En la avenida Domingo Comín está el barco. Ah, el Calderón, el barco de Calderón. No, el tamaño del barco nomás. El único barco que teníamos para tratar de defendernos. Que ahí también se han cometido temas que uno dice, claro, uno elogia al capitán Morán Valverde. Morán Valverde, así es. Pero no al que disparó, ¿no? Bueno, que el tiro fue con tanta buena suerte que entró al polvorín del almirante Villara, el barco peruano, Villara, y lo paralizó. Y cuando el Baja de Calderón regresaba a rematarlo, entonces ya apareció la aviación peruana, aparecieron otros barcos peruanos a salvarlo, ¿no? Eso es una epopeya. Oye, y eso es una historia tan bonita que contaban nuestros padres, que a lo mejor muchos de los que nos están sintonizando ni saben de qué estamos hablando, ¿no? Era como la historia de David y Goliat, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Este barquito chiquito que está ahí en un parque cuando pasamos por la avenida Domingo Comín y a veces nuestros hijos nos preguntan, ¿y ese barco por qué está en el parque, no? Exacto. La historia, ¿no? A la larga, de que con un solo tiro, con tanta suerte, que bloqueamos a un destructor exacto, peruano. peruano.
Sí, bueno, es que el Perú nos invade el 41 porque el Perú tenía el complejo y la frustración de haber sido derrotados por Chile. La famosa Guerra del Pacífico, cuando Chile derrotó a Bolivia y al Perú y les quitó Tacna, Arica y Antofagasta. Entonces Perú necesitaba, el ejército peruano necesitaba lavar esa afrenta y se cogió al pobre Ecuador débil. Entonces, Ecuador es como Ucrania, atacado por un país mucho más poderoso. Y bueno, y no solo el Perú se portó mal con el Ecuador, Colombia también se ha portado mal con el Ecuador. Se calcula que ambos países nos arrebataron 1 millón de kilómetros cuadrados. 1 millón. Cada uno. Cada uno. Pero nosotros también hemos sido culpables. Porque aquí hemos estado jugando a la guerra civil, hemos estado jugando a matémonos entre nosotros. Y los vecinos se dieron cuenta pues que no estábamos desarrollando nuestro territorio y nos quitaron. Nos quitaron. Hemos pecado nuestros gobiernos han pecado de egoístas y de ingenuos. Un año tan difícil que nos espera el 2022, Eduardo, y tú que, como decía en la antesala, ¿no?, con el cual podemos conversar de tantos temas. ¿Cómo ves un Ecuador 2022 con todos estos temas? Un año preelectoral, unas elecciones seccionales, mi querido Eduardo, donde en los 221 cantones que están registrados para que haya elecciones el 5 de febrero del 2023, por lo menos va a haber 10 candidatos por cada cantón. Es como que fuera, como que se abrió una oficina de empleo, más o menos. Más o menos así. Y la gente está que pone carpeta, y si hay 23 partidos o 20, Durán, ¿no? Hay como, ya va a haber como 25 movimientos, te aseguro que va a haber 25 alcaldes. ¿Cómo lo ve el Ecuador? Como Argentina. Argentina pasó de los Kirchner a Macri y volvió a Fernández con los Kirchner. Y ahora parece que va a volver nuevamente a la posición de Macri. Así lo ve el Ecuador, pendular. Mientras las verdaderas emergencias de este país, que son esa violencia que se ha desatado y que ni los Avengers parece que pueden, cada día mata a muchos ecuatorianos inocentes, porque parece que nos acostumbramos es que es guerra entre bandas. Yeah. Entonces llegará el momento en que ya las muertes no nos van a asombrar. Ya nos vamos a acostumbrar, ese es el peligro. Que nos volvamos México, en donde la violencia ya es parte de la vida cotidiana, por lo menos de las ciudades mexicanas que están al norte de México, y que el narcotráfico manda. El problema del Estado, cuando no cumple con la parte social, es que el narcotráfico llega, se instala y dota a estas ciudades, a estos barrios, a estas familias de lo que el Estado no les cumple. Pero ¿cómo solucionas ese tema? ¿Cómo te enfrentas a algo que a veces termina siendo más fuerte, más poderoso? Porque maneja esa situación que tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no? Mientras seamos corruptos no hay solución. Yo les digo a mis alumnos de clase, me preguntan, bueno, pues usted es un pesimista, mejor metémonos un tiro. Vámonos. Digo, el día que yo les tome un examen y les diga regreso en 1 hora a retirar el examen y ninguno copió, nos salvamos. Ah, caramba. Nos salvamos. Porque corrupto es el que copia, pero corrupto también es el que se deja copiar. Ese día nos salvamos. Aquí no hay atajos. Aquí tenemos que educar a los niños para que eduquen a los padres. Cuando un niño sepa que robarse un caramelo perjudica a toda la sociedad, esa es la ruta. Pero aquí no es cuestión de invertir más en salud, en educación, si todos se lo van a robar. Es cuestión de educar, pero de verdad. Estar en menos desfiles y entendiendo más por qué tenemos que ser honestos. La honestidad es un círculo virtuoso en donde ganamos todos. Rompamos círculos viciosos por círculos virtuosos. Esa debe ser la meta. Es difícil, por supuesto. Nada de lo que es bueno es fácil, nada. Pero hay que hacerlo, hay que cometerlo.
Mientras más nos demoremos será peor. El mundo es injusto, Beto, el mundo es injusto. La verdad y la plena de Eduardo Villacrés, ya en lo personal y profesional, de lo que viene hacia el futuro. La verdad y la plena es que quiero apagar a veces mis demonios. Siempre tengo yo como fantasmas que me dicen, te falta esto, te falta este otro, te falta. Y yo tengo un tremendo defecto. Yo me fijo en lo que no he hecho y no en lo que he hecho. Quiero conciliar esas dos partes para, entrando a la parte más importante de mi vida, son los próximos 25 años, tener más sabiduría. Creo que voy en el camino correcto. Estoy orgulloso de mi familia. Estoy orgulloso de quién soy. Y quiero seguir enseñando hasta el último día de mi vida. Esa es la verdad y mi plena. Y que Melec sea campeón, por favor. Sí, ahí prohibido hablar de fútbol. Éxito, mi querido. Querido Eduardo, Beto, qué lindo tu programa, me he ahí sentido muy cómodo. a las órdenes y nos vemos en un próximo programa de La Verdad y la Plena. Promociona tu negocio, marca o servicio. Mejora tus ventas. Más de 3.000 views. Más de 35.000 reproducciones. Interacciones en vivo. Noticias, deportes y entretenimiento. Pauta con nosotros. ChromaClick está genial.